Mi esposa y su jefa me humillaron en el evento de gala, pero un susurro al CEO hizo que su poder se derrumbara. La risa me golpeó incluso antes de que pudiera sentarme. Todavía estaba de pie, acomodándome el saco, cuando la jefa de Sara me entregó la tarjeta de sitio como si fuera un recuerdo de fiesta. Cartulina gruesa, borde dorado, elegante letra cursiva que decía «Fracaso perezoso de paseo». Lo miré, parpadeé una, dos veces, pensando que tal vez había leído mal, pero luego toda la mesa estalló en carcajadas. Verónica, su vicepresidenta, se inclinó hacia adelante, cóctel en mano. Todavía de damiselo, ¿eh? Sus ojos brillaban como si me estuviera desafiando a decir algo. Sara no se encogió. No parecía sorprendida. Simplemente sonrió y bebió su vino, como si fuera un chiste interno cuya gracia yo había olvidado. La miré de verdad. Nada en su rostro indicaba que no lo supiera. Al contrario, parecía que estaba tratando de no reírse. Un tipo de traje azul al otro lado de la mesa se rió entre dientes. «Hombre, el humor corporativo se está volviendo picante», otro agregó. «Espero que hayas venido preparado, compañero». Sostuve esa estúpida tarjeta en mi mano como si pesara 100 libras. Mi corazón golpeaba en mis oídos. Observé la mesa. Nadie dijo una palabra en mi defensa, ni mi esposa, ni su equipo. Y seguro que no Verónica, que estaba sentada allí como una reina, llena de engreimiento. Sara ni siquiera alargó la mano hacia mi brazo. No susurró, «Lo siento». Simplemente siguió charlando con la mujer a su lado, como si yo ni siquiera estuviera allí. Deslicé la tarjeta en el bolsillo de mi saco. No la arrugué. No hice un escándalo, pero por dentro algo se rompió. Me di la vuelta, pasé la mesa de postres, pasé al barman apilando vasos vacíos. Cada paso se sentía como si quemara en mi estómago. Al salir, pasé junto a su CEO, alto, cabello gris. Probablemente valía más en acciones que toda mi vida. Me dio un cortés asentimiento, como si yo fuera solo un cónyuge más que se iba a casa temprano. Me acerqué, bajé la voz y dije, podría ser un buen momento para auditar sus participaciones offshore. Luego salí antes de que pudiera preguntar qué demonios quería decir. Afuera, el aire era frío y cortante. Me arranqué la corbata en el estacionamiento, la tiré en el asiento trasero, me senté al volante por un minuto entero, tratando de respirar, tratando de no vomitar. En ese momento, sentado en ese coche, supe una cosa con certeza. Querían que me sintiera humillado. Y Sara, ella permitió que sucediera. Encendí el motor y no miré hacia atrás. 6 meses antes de ese evento de gala, estaba sentado en nuestra propia mesa de cena, rebanando un pato asado que yo mismo había hecho, mientras Sara soltaba la frase como si estuviera hablando del clima. Andrew hace unos proyectitos de contabilidad desde casa. Así fue como me presentó a una mesa llena de inversores, fundadores y ejecutivos de tecnología. Acababa de concluir una investigación sobre un esquema de fraude de varios millones de dólares en una cooperativa de crédito. 2 revistas financieras habían citado mis hallazgos. Una lo llamó un caso histórico en contabilidad forense, liderado por un experto independiente. Pero para ellos, yo hacía unos proyectitos. Levanté la vista, me detuve a mitad del corte y pillé a Verónica observándome. Esa sonrisa, pulida, arrogante y llena de juicio, se extendió por su rostro como si no pudiera esperar a ver cómo reaccionaría. Luego vino el siguiente insulto, envuelto en cortesía corporativa. Un CEO que reconocí de Bloomberg se inclinó y dijo, «Qué bien que tienes tiempo para hobbies». Hobbies. Como si yo fuera el juguete adulto de Sara, armando trenes de juguete en el garaje mientras ella hacía pitch a inversores de la serie C y remodelaba mercados enteros. Sara solo sonrió, no los corrigió, ni siquiera me miró. Tragué saliva, forcé una risa y dije, sí, un hobby que llevó a 2 defraudadores a ser procesados el último trimestre. El ambiente se quedó en silencio por un segundo, el tiempo justo para ser incómodo. Entonces Verónica tomó la palabra. «Ah, ese caso de la cooperativa de crédito, ¿verdad? Eso fue adorable». Los titulares lo hicieron sonar como un thriller. Adorable. Miré mi plato. Así era como se sentía. No estaba en una cena. Yo era el caballito de exposición que tenía que mantenerse educado, mientras los adultos bebían Pinot y hablaban de EBITDA. Ella sabía lo que hacía. Sara había leído cada línea de ese informe antes de que lo enviara. Solía quedarse despierta conmigo mientras yo revisaba las transferencias de activos y marcaba a los proveedores ficticios. Pero ahora yo era un aficionado. Un proyectista, un hombre afortunado de ser tolerado en su vida de alto nivel. Sara nos contó que solías hacer trabajo para clientes a tiempo completo. Agregó una mujer con perlas, girando su copa de vino. ¿Qué te hizo echarte atrás? No me eché atrás. Eso era lo que quería decir. Dejé todo cuando el trabajo de Sara nos llevó a Portland. Cerré la mayor parte de mi lista de clientes. Perdí mi red.
Tuve que reconstruir desde cero, pero solo sonreí y dije, alguien tiene que mantener las luces encendidas en casa. Verónica resopló. Para eso sirven los matrimonios inteligentes. División eficiente del trabajo. Sara se rió de eso, no nerviosamente, no con disculpas. Se rió como si estuviera de acuerdo. Me disculpé después del postre. Salí a la parte trasera y me quedé en el porche, con las manos agarrando la barandilla como si fuera a vomitar. Dentro, los oí hablar. Oí a Sara llamarme de bajo mantenimiento. Oí a alguien preguntar si siempre era tan callado. Cuando volví, Sara estaba recogiendo platos. Me dio una sonrisa rápida. Todo genial, perfecto, dije. Me encanta ser la mascota de todos. Ella o no me escuchó o fingió no hacerlo. Esa noche, mientras ella hablaba sobre el gran pitch de Verónica y el nuevo VP que quería reclutar, me senté a su lado, asintiendo como un muñeco, sabiendo exactamente lo que acababa de suceder. No me respetaban, no me temían, y lo peor, Sara se había asegurado de ello. Me acosté a su lado en la cama, pero se sentía como dormir junto a una extraña. Ella ya estaba al teléfono, enviando mensajes de texto a alguien. Ni siquiera pregunté a quién. Se dio la vuelta antes de que la pantalla se oscureciera, y yo solo miré al techo. Algo se rompió en mí esa noche. Aún no lo sabía, pero era el sonido de todo lo que habíamos construido comenzando a desmoronarse. Solía dormirse a mi lado con el portátil abierto y manchas de rotulador en las yemas de los dedos. 9 años atrás, Sara era solo una chica en una sudadera grande y esmalte de uñas descascarillado, discutiendo con su profesor de economía sobre la elasticidad del mercado. La conocí en la biblioteca alrededor de la medianoche, ambos medio muertos por la semana de finales. Estaba encorvado sobre una antigua hoja de cálculo de mi clase de estadística de negocios, maldiciendo por lo bajo, y ella se inclinó y dijo, «Esa fórmula está mal, estás sumando la columna equivocada». Ni siquiera me enojé, solo la miré y dije, «¿Siempre te gusta corregir a extraños?». Ella no sonrió. Solo cuando están fallando. Esa era Sara, jodidamente intimidante. Lo suficientemente inteligente como para hacerte revisar tu propio nombre, pero había algo eléctrico en ella, como si tuviera un plan de 5 años en el bolsillo trasero, y no esperaría a nadie que fuera demasiado lento para seguirle el ritmo. Yo era luchador, haciendo trabajos ocasionales, vendiendo libros de texto usados online, arreglando presupuestos de estudiantes por $20 cada uno. No tenía su disciplina, pero tenía ideas, hacía preguntas. Me quedaba despierto hasta tarde simulando llamadas de clientes en una webcam rota porque quería construir algo real. Conectamos rápido. Esa noche, de camino a su apartamento, hicimos un trato. Ella dijo, si ambos seguimos en pie en 10 años, hagamos una promesa, sin competencia, sin celos, construimos esto juntos. Yo dije, hecho, siempre y cuando no empieces a cobrarme por las hojas de cálculo. Ella se rió de verdad. A partir de ahí, nos convertimos en un equipo. La ayudé a prepararse para entrevistas. La interrogué sobre valoraciones de startups, ejecuté estudios de caso, incluso simulé llamadas de selección de RRHH cuando necesitaba practicar el tono. Ella me ayudó con pitch decks y modelos legales cuando comencé a hacer contabilidad freelancer desde nuestro sofá. Compartimos victorias, ella consiguiendo su verdadero trabajo de consultoría, yo cerrando mis primeros 3 clientes en un fin de semana. Compartimos pérdidas también, como la vez que perdí un contrato porque olvidé una cláusula de licencia, o cuando su primera empresa quebró 2 semanas después de que ella entrara. Compartimos todo, ramen a altas horas de la noche, viajes al supermercado con monedas, incluso búsquedas de empleo. Cuando consiguió su primer gran cliente, una empresa de IA con sede en Seattle, vivíamos en un pequeño apartamento encima de un consultorio dental. Convertimos nuestra sala de estar en una oficina compartida. Una mitad era su configuración de monitor dual. La otra era mi pizarra llena de plazos fiscales y listas de verificación forense. El garaje era donde empacábamos carpetas de impuestos y donde ella hacía videollamadas cuando el Wi-Fi de arriba fallaba. No teníamos espacio, ni dinero, ni red de seguridad, pero teníamos otra cosa, esa ventaja, ese impulso, esa sensación de que lo lograríamos, incluso si nadie nos veía venir. Yo no estaba contando puntos en ese entonces. No me importaba quién ganaba más o quién tenía el titular más grande. Solo sabía que estábamos juntos en esto. Durante mucho tiempo, realmente lo estuvimos, hasta que lentamente dejamos de estarlo. Y luego vino Portland. Sara recibió la oferta a finales de la primavera, un puesto de directora de estrategia en una empresa con opciones sobre acciones, un paquete de reubicación y una línea sobre el impacto global que hizo que sus ojos brillaran. Todavía estábamos en el sofá cuando me mostró la carta de oferta. Es un paso enorme,
pero no quiero hacerlo sin ti. No dudé. Cerré mi lista de clientes esa misma semana. Abandoné todo lo que había construido. Me dije a mí mismo que era la siguiente fase, un nuevo comienzo. Ya habíamos construido antes, podíamos construir de nuevo. Al principio, ella me pedía que participara. Me preguntaba qué pensaba de los contratos que estaba revisando. Me pedía que echara un vistazo a su paquete de incorporación. La ayudé a preparar slides para su primera presentación en el ayuntamiento. Incluso me llamó su arma secreta una vez frente a su nuevo gerente. Eso fue antes de Verónica. Sara la conoció un mes después. IP de crecimiento estratégico. La estrella en ascenso de la empresa, Ivy League, de habla elocuente. El tipo de mujer que decía cosas como óptica y alineación como si fueran mandamientos. Comenzó pequeño. Verónica cree que debería simplificar este deck. Tal vez estás profundizando demasiado en los datos. Luego se convirtió en... Verónica dijo que tu lenguaje puede ser un poco especializado para la junta directiva. Y luego fue, esto no es realmente relevante a ese nivel. No buscan detalles forenses. Una noche, pregunté si todavía quería mi opinión. Sara me miró y dijo, eres inteligente, Andrew, pero este no es tu espacio. Es una arena diferente. Así, sin rodeos. No cruel. Solo informal, como si toda mi carrera se hubiera convertido en un juguete fuera de lugar. Nuestras conversaciones en la cena se convirtieron en conferencias. Ella hablaba de planes de estrategia, actualizaciones de KPI, rumores de fusiones. Yo decía algo y ella agitaba su tenedor a mitad de la frase y decía, no, ese no es el punto. Solía hacer preguntas. Ahora hacía resúmenes. Dejó de invitarme a mixers de la empresa. Dijo que eran solo por invitación o solo internos. Más tarde descubrí que había cónyuges allí. Solo que no yo. Incluso nuestros amigos cambiaron. Más de ella. Menos míos. Las parejas que solíamos recibir se convirtieron en compañeros de trabajo y personas con relojes de 6 cifras e historias de salida de startups. Bajaba las escaleras listo para contarle un avance con un cliente, y ella ya estaría en Zoom, escuchando a medias, murmurando, más tarde, más tarde, más tarde. El más tarde nunca llegaba. Una vez, dejé un informe listo en la encimera de la cocina. Un análisis detallado de una operación de lavado oculta dentro de facturas de proveedores. Ella ni siquiera lo miró. Simplemente tiró una lista de la compra encima. Yo ya no era un compañero, simplemente estaba allí, una figura silenciosa al margen de la habitación, mientras ella ascendía más alto, más rápido. No necesitaba mis pensamientos, mi trabajo o mi tiempo. Ahora tenía a Verónica para eso. Comenzó a enviarme menos mensajes de texto durante el día. Al principio, pensé que solo estaba ocupada. Nuevo trabajo, alta presión, todo eso, pero veía su teléfono encenderse al otro lado de la habitación. Y siempre era el mismo nombre en la parte superior, Verónica. Y luego los mensajes de texto amistosos comenzaron a llegarme. Espero que te mantengas ocupado mientras Sara lidera la carga. Mencionó que todavía estás haciendo lo de la contabilidad. Me encanta lo centrado que eres. Eres un compañero tan tranquilo y discreto. Sara tiene suerte de tener eso. Cada mensaje parecía cortés en la superficie, pero el tono era como una palmadita en la cabeza. Como si me estuviera recordando cuál era mi lugar. Se lo mostré a Sara una noche, medio riendo, medio probando. Tu jefa es divertidísima. ¿Crees que está coqueteando con la agresión pasiva? Sara apenas miró mi teléfono. Esa es solo su forma de ser. No pienses demasiado, dije. Sigue llamándome discreto como si fuera una mascota. Sara puso los ojos en blanco. No está tratando de insultarte, Andrew. Simplemente aprecia a la gente que no está en su cara todo el tiempo. Eso me silenció, pero no porque tuviera razón, sino porque fue la primera vez que me di cuenta de que había dejado de defenderme. Luego vino la charla sobre la encimera. Estábamos eligiendo materiales para la remodelación de la cocina. Sugerí cuarzo, duradero, elegante, fácil de mantener. Sara miró las muestras y dijo, Verónica en realidad recomendó este otro. Dijo, es lo que están usando todas las casas de lujo ahora. La miré. ¿Desde cuándo Verónica es tu consultora de diseño? Ella simplemente sabe lo que está de moda, dijo, y tiene buen gusto. Abrí la boca, la cerré. ¿Qué diablos estaba haciendo yo allí, de todos modos? Después de eso, todo se trataba de lo que decía Verónica, recomendaciones de contratistas, confirmaciones de asistencia a eventos, incluso la cantidad de carne roja que deberíamos comer. Verónica dice que inflama el intestino, mencionó Sara una vez mientras tiraba mi filete en un recipiente de Tupperware para más tarde. Mis opiniones ya no importaban. Intenté compartir actualizaciones sobre mis proyectos, el caso que estaba armando para una red de malversación, una pista sobre un fraude hipotecario, y ella negaba con la cabeza sin escuchar. Deberías poner algo de eso en un blog o algo así, dijo una vez. Puede ser una pequeña vía de escape divertida. Esa frase se quedó conmigo durante semanas. La peor parte, el aislamiento no fue repentino, fue lento.
como ser movido al círculo exterior de tu propia vida, una conversación omitida a la vez, una cena de grupo a la que no fuiste invitado, una fiesta de cónyuges de ejecutivos donde lo único que preguntaba la gente era, ¿entonces qué haces exactamente otra vez? Entonces vino Ethan, nuevo analista bajo Verónica, 30 y tantos, ruidoso y lleno de jerga. El tipo de chico que usaba mocasines sin calcetines y se presentaba como una marca personal. Sara lo mencionó de pasada al principio. Ethan es inteligente. Ha estado ayudando a Verónica con alguna reestructuración de operaciones, pero seguía apareciendo. Ethan y yo nos quedamos hasta tarde terminando el modelo de gastos de capital. Ethan tuvo una buena idea sobre la reestructuración de los materiales de capacitación. Ethan y Verónica creen que podríamos avanzar en nuevos mercados. ¿Nosotros? Pregunté. ¿Ustedes dos están trabajando directamente ahora? Ella se encogió de hombros. Nos cruzamos. Él está cerca. ¿Por qué? No respondí. Un sábado dejó el iPad abierto en el sofá. Un mensaje de Slack se encendió de Verónica. Ethan quiere saber si vas a traer a tu P1 a la cena de la conferencia o dejar a Andrew en casa como de costumbre. Sara respondió con un emoji de risa. Me senté, lo miré durante mucho tiempo. Luego cerré la pantalla. Llegué a casa. Me quité el saco y lo colgué como si estuviera cubierto de sangre. Luego me senté en mi escritorio, abrí mi antiguo disco duro y saqué los archivos que no había tocado en años. Informes de auditoría, estados de cuenta de proveedores, transacciones señaladas de empresas que Verónica había tocado antes de Cenex. Esto no era venganza, era trabajo. Comencé a catalogar leasebacks oscuros de sus días de consultoría, un patrón de transferencias de activos justo antes de los informes trimestrales, facturas de proveedores para facilitación estratégica, que no coincidían con nada más que lagunas en el calendario y tonterías. Todo tenía una marca de tiempo. Cada transferencia dejaba una miga de pan. Solo necesitaba saber cómo seguir el rastro. Por la mañana, tenía un mapa. 4 días después, publiqué un análisis de 14 páginas en 3 foros de inversión de alto tráfico. El nombre de usuario era genérico. El lenguaje era profesional, pero agudo. No especulé. Cité registros de la SEC, balances, memorandos públicos internos, rendimiento de acciones vinculadas a ventanas de anuncios. Incluí el nombre de Verónica 3 veces, sin acusaciones, solo hechos, y me aseguré de que el patrón fuera innegable. 2 horas después, tenía más de 500 votos a favor. Por la noche, un analista financiero independiente con 200,000 suscriptores en YouTube subió un video de 10 minutos detallando mi informe completo. Lo llamó una de las auditorías civiles más rigurosas que he visto. Viernes, las acciones de Cenex cayeron 11%. Lunes por la mañana, la SEC lanzó una revisión preliminar, pero no había terminado. Fui más profundo. Revisé la recompra de acciones durante los periodos de blackout. Encontré un grupo de ejercicios de opciones vinculados a empresas fantasma. Rastreé contratos de consultoría que conducían a personas que ni siquiera tenían perfiles de LinkedIn. Sara me envió un mensaje de texto el jueves por la mañana. Grandes noticias en el trabajo hoy. Vas a oír hablar de ello. Verónica está furiosa. No respondí. Esa noche, ella volvió a casa con comida para llevar. ¿Estás bien? Has estado callado, ocupado. Dije, solo una pequeña vía de escape divertida. Ella se estremeció un poco. Publiqué la segunda ronda esa noche con un nuevo nombre de usuario. La difundí por Investor Reddit, LinkedIn bajo un perfil secundario y envié una copia a 2 grupos de vigilancia financiera. El titular fue directo: irregularidades repetidas y reporte estratégico por el liderazgo de Zenix Systems. Fue recogido por un Substack que atendía a inversores de tecnología. Luego, Yahoo Finance publicó un artículo. Vi todo desarrollarse con el mismo enfoque que usaba cuando tenía 22, construyendo rastros de auditoría en nuestro garaje, solo que esta vez no estaba ayudando a un sistema, estaba desmantelando uno, y nadie me vio venir. El mensaje llegó una noche de martes, sin asunto, sin firma, solo una dirección de Proton Mail desechable y una carpeta comprimida. Dentro, memorandos internos, todos de Cenex, todos firmados por Verónica. Ella había aprobado personalmente una serie de reclasificaciones de gastos que movieron los costos de marketing a I+D, inflando su gasto en innovación, algunos de ellos incluso retroactivos. Eso por sí solo era suficiente para encender un fuego bajo los auditores. Pero había más. Recibos de proveedores que parecían limpios hasta que notabas que los pagos se estaban dividiendo en pedazos más pequeños y pagándose a través de una oficina de facturación fachada en Denver. Mismo Ain. Nombres diferentes. Quien lo envió sabía qué buscar. Luego vino el segundo correo electrónico. Asunto: pensé que te gustaría esto. Otro archivo comprimido. Capturas de pantalla de Slack. Un chat grupal etiquetado bromas de la cúpula ejecutiva. La conversación era corta pero cortó profundamente. Ethan: la idea de la tarjeta fue legendaria. Verónica:
Le dije a Sara que era perfecta. Cruel, pero limpia. Sara, no sería la primera vez. Marca de tiempo. Noche de gala. En el momento en que salía de ese salón de baile con esa tarjeta en mi bolsillo, todo mi cuerpo se detuvo. Ella lo sabía. Ella fue parte de eso. Ella se rió mientras me destripaban en público. Me senté en mi escritorio. Leí la conversación de nuevo, sin duda, sin área gris. Ella no era solo una espectadora, ayudó a planear el ataque. No me enfadé, me volví lúcido. Actualicé mi informe, agregué los memorandos, agregué las capturas de pantalla, resalté la codificación fraudulenta, las firmas personales, la burla en tiempo real del liderazgo. Luego, creé un paquete de denuncia limpio y anónimo. Elegí 10 blogs financieros y grupos de vigilancia contra acción real, del tipo que hace sudar a los equipos de relaciones públicas corporativas. Cada uno recibió una versión diferente, todas rastreables a la misma historia central. Uno de ellos, un reportero de tecnología agudo de Chicago, mordió el anzuelo con fuerza. 2 días después, se publicó su titular: Mala conducta ejecutiva e irregularidades financieras en Cenix Systems. La historia explotó. Capturas de pantalla publicadas, memorandos vinculados. Los foros se volvieron nucleares. La gente encontró el LinkedIn de Sara, cortaron sus entrevistas, sacaron a relucir sus citas sobre empatía y liderazgo. El Departamento de Relaciones Públicas de Cenex se apresuró. El perfil de Verónica desapareció. Sara cerró su Twitter. Las acciones cayeron otro 9% en un día. Vi todo desde mi escritorio, bebiendo café, la conversación de Slack todavía grabada en mi mente. Pensé en las noches de ramen, el garaje, las promesas que hicimos en ese largo camino a casa. Luego pensé en la sonrisa en su rostro cuando Verónica me entregó esa tarjeta. Ella apostó todo por su pequeño imperio. Ya no iba a dejarla lucrar con mi silencio. Entró por la puerta principal justo después de las 5, sin llaves, tintineando, sin llamar. Solo el golpe de la puerta y pasos por el pasillo. Sus tacones hacían clic como si estuviera tratando de huir de algo. Yo me quedé sentado en la mesa de la cena, el portátil cerrado, la carpeta ya abierta al lado de mi taza de café. Sara entró en la habitación, pálida, tensa, con la mandíbula apretada. Creo que estás detrás de esto. No me encogí. Me tomé en serio tu tarjeta de sitio. Sus ojos se entrecerraron. Nos vas a arruinar. Me levanté lentamente, sin ira, sin presunción, solo terminado. No, Sara, dije. Tú nos arruinaste. Yo solo expuse la podredumbre que dejaste crecer. Ella se congeló como si esa fuera la primera frase honesta que escuchaba en semanas. Deslicé la carpeta por la mesa. Ella la abrió. Primera página, una copia de los memorandos financieros. Segunda, capturas de pantalla de Slack. Tercera, papeles de divorcio. Y doblada detrás de ellos, una carta de oferta firmada de una empresa de forense corporativa en Chicago. Director senior, investigaciones de fraude, beneficios completos, salario base de 6 cifras, bonificación por rendimiento. Quieren que construya la nueva división de fraude, dije. Parece que mis pequeños proyectos importan. Sus manos temblaron ligeramente sobre el papel. Solo estabas esperando una oportunidad para vengarte de mí. Negué con la cabeza. No, estaba esperando que recordaras quiénes éramos. No lo hiciste. ¿Andrew? No, la interrumpí. Te reíste de mí en público y a mis espaldas. Dejaste que me hicieran pedazos y lo llamaste estrategia. Les entregaste la cerilla y observaste mientras quemaban lo que construimos. Ella abrió la boca, luego la cerró. Sus ojos recorrieron la carpeta, pero no tocó los papeles de divorcio de nuevo. Cogí mi saco del respaldo de la silla y me dirigí hacia la puerta. Ella no me siguió, no suplicó. Simplemente se quedó allí, silenciosa, inmóvil, como alguien que se da cuenta de que el imperio que construyó le costó la única persona que realmente la respaldaba. Salí. Ni siquiera me molesté en cerrar la puerta suavemente. Mi nuevo apartamento no tenía armarios compartidos, ni cenas silenciosas, ni risas falsas sobre vino que no pedí. Las tazas en mi armario eran blancas y sencillas, sin logotipos corporativos, sin tonterías inspiradoras, solo estantes limpios, esquinas afiladas y paz. Trabajaba en el 22º piso en el centro de la ciudad, ventanas de vidrio en 3 lados. Mi oficina olía a papel nuevo y a un nuevo comienzo. 2 monitores, desorden mínimo. Una placa en el escritorio que decía Andrew Holston, director, forense corporativa. Mi equipo era fuerte, con 8 personas, analistas que no cuestionaban. Cuando les decía que cavaran, preguntaban cuán profundo. Cuando marcaba algo como sospechoso, no iba a discusión, iba a revisión. Investigábamos fraude ejecutivo en 3 sectores: tecnología, salud, capital privado. El tipo de cosas que no ves hasta que es demasiado tarde. Manipulaciones de gastos, intercambios de activos, negociación con información privilegiada disfrazada de reorganizaciones. Mis informes llegaban pesados,
impresos en papel grueso, del tipo que no tiras. Los clientes los esperaban como esperaban balances. Algunos los llamaban notas de muerte corporativa. Me gustó eso. Un mes después de empezar, la empresa de Sara se desmoronó bajo su propio ego. Los accionistas demandaron. Los socios huyeron. Verónica desapareció de todas las plataformas de la noche a la mañana. Corrió la voz de que renunció discretamente y se mudó a Arizona. Una mañana, recibí un mensaje de texto de un número no guardado en mi teléfono. Nunca debí haber dejado que te hicieran eso. Lo siento. Lo miré por un segundo. Solo un latido. Luego lo borré. Porque aquí está la verdad. No necesitaba su disculpa. No necesitaba el cierre. Ya lo tenía. Lo obtuve en el momento en que mi primer informe derribó un fraude de $1,000 millones con nada más que datos, agallas y los mismos instintos que ella una vez llamó especializados. El tipo callado con los hobbies se convirtió en el hombre al que la gente temía en las salas de juntas. El que podía terminar una carrera con 3 páginas y una firma. Y esta vez, no tenía a nadie a quien agradecer más que a mí mismo.